Buenos días, somos Lucas Díaz Alessio y Víctor Gastón Méndez, practicantes de la Universidad Nacional del Comahue de la carrera de Historia. Y en esta ocasión les queremos presentar para estas jornadas nuestra ponencia, la cual se titula El aislamiento y la virtualidad como oportunidad para pensar las prácticas docentes de la enseñanza de la historia. Nuestras prácticas, obviamente, transcurrieron en un contexto de virtualidad en este año y se desarrollaron en el curso segundo C del Colegio Don Bosco, ubicado en Neuquén Capital, sobre la calle Chaneton, a la altura 699. Es un colegio que cuenta con un nivel inicial, un nivel primario y un nivel secundario. En el nivel secundario, los últimos años, cuarto y quinto, se dividen entre 4 orientaciones, entre sociales, naturales, económicas y medios. Y un dato interesante a tener en cuenta sobre la institución es que cuenta con una plataforma virtual que permite una relación fluida entre estudiantes y profesores. En el mes de septiembre se entablaron los primeros contactos con la docente de modo virtual. Mediante ellos pudimos tomar conocimientos del funcionamiento de la institución, como así también del modo en que tanto ella como los estudiantes comenzaban el lento retorno a una presencialidad que en ese momento se denominaba cuidada. Y este dato no es menor teniendo en cuenta que tanto ella como los estudiantes habían transcurrido prácticamente la totalidad del proceso educativo en virtualidad. Para nosotros el vínculo continuaría siendo virtual mediante plataformas digitales como Google Meet, como WhatsApp, como Gmail. Mediante estos contactos pudimos tomar conocimiento de la propuesta educativa de la docente, como así también de sus perspectivas de cara a lo que restaba del año. Nos facilitó materiales que nos permitieron conocer la dirección en la cual ella pretendía que se encaminara su propuesta y en qué podríamos ayudarla, en virtud de lo cual nosotros diseñamos una unidad didáctica en cooperación con ella que denominamos La conquista y colonización de América entre los siglos XV y XVII, el choque cultural y las resistencias a la desestructuración de los pueblos originarios. En líneas generales, nuestra propuesta giró en torno a ofrecer una mirada que se anclaba fundamentalmente en una perspectiva sociocultural y que buscaba rescatar para los chicos una perspectiva histórica que dejara en claro grandes procesos de continuidad donde los pueblos originarios, donde el choque cultural y la desestructuración continúan siendo aún hoy procesos de larga duración que incitan tanto a la resistencia como a la revalidación de estos pueblos originarios que aún continúan entre nosotros. Siguiendo la perspectiva de Gloria Edelstein, que nos permite analizar las prácticas de la enseñanza, en este caso de la historia, nos fuimos encontrando ante la urgencia y la necesidad de tomar decisiones concretas a medida que avanzábamos, sobre todo en el plano de lo que podríamos decir las macro decisiones de las que habla Edelstein. Bueno, decidimos ir optando por referencias teóricas más vinculadas a lo que sería el pensamiento decolonial y, por ende, pusimos la mirada en una historia sociocultural, tomando justamente cierta distancia, si se quiere, de aquellas perspectivas o orientaciones más ligadas a lo socioeconómico o sociopolítico. Y esta terminó siendo justamente aquella elección que de cierta forma orientó nuestra selección de contenidos, nuestra selección de materiales para enseñar, y que justamente lo que representa es cómo nuestra unidad didáctica está destinada como finalidad a que los alumnos de segundo año de nivel medio del Colegio Don Bosco puedan analizar las culturas indígenas, las culturas precolombinas, a través de un enfoque neurocéntrico, para de esta forma poder reconocer y situar los cambios y continuidades del choque cultural, incluso hasta nuestra sociedad actual. Por otro lado, en lo que respecta a aquellas microdecisiones vinculadas en la inmediatez en la toma de decisiones, la reformulación de preguntas, la reevaluación del vínculo con la docente conformadora y los propios estudiantes, pudimos constatar que no había una correspondencia con las representaciones sociales con las que inicialmente habíamos partido cuando llegamos a esta instancia de nuestra formación, en la cual el desafío de afrontar estas prácticas docentes de la enseñanza de la historia en una coyuntura de virtualidad, con un vínculo con los estudiantes que entendimos que siempre fue de baja intensidad,
terminó por convertirse en un espacio de reflexión y nuevas puertas para pensar y reformular formas innovadoras, alternativas distintas, tanto en el plano de los materiales como así también de contenidos o recursos, e incluso el vínculo mismo entre quienes participábamos en esta experiencia, vale decir, tanto los docentes de la cátedra misma como la docente coformadora, los propios estudiantes y nosotros en nuestro carácter de practicantes. En resumen, esta articulación dinámica entre las decisiones adoptadas, nuestras finalidades iniciales, la peculiaridad del vínculo establecido y los desafíos planteados, creemos que es conveniente realizar una valoración de nuestras prácticas en torno a dos ejes que vimos fundamentales. Por un lado, el conjunto de aquellas limitaciones que dinamizaron estrategias de reformulación, por ejemplo, de contenidos, y por el otro, como reza el título que decidimos ponerle a nuestra ponencia, comprender el aislamiento y la virtualidad como una oportunidad para pensar las prácticas docentes de la enseñanza de la historia. En lo que respecta a las potencialidades, con Gastón creemos que estas nos abrieron nuevas puertas, nuevas miradas, para poder, por ejemplo, reflexionar en torno al desafío que es reformular la relación entre el docente y el alumno, así como también en un contexto de virtualidad y de semi-virtualidad. Incluso, por otro lado, también nos permitió cuestionarnos, al igual que por ejemplo lo hace Sanjurjo, en la posibilidad de, repensar el aula, pero repensarla como una territorialidad definida. Por ende, la pregunta que se hace Sanjurjo y que nosotros también en algún momento nos decimos, ¿qué sería ahora estar ahí? Puede ser contestada por el valor mismo de este conocimiento-experiencia que nosotros entendemos que logramos ir forjando a través de las prácticas docentes, y que justamente este conocimiento-experiencia también da cuenta de cómo vivenciamos la complejidad de las prácticas. O sea, por ejemplo, como dice Sanjurjo, la no existencia de recetas mágicas, sino que, además, dice ella, de la fundamentación teórica, es importante el desarrollo de una creatividad en la cual la relación reflexiva y dialéctica entre teoría y práctica es y tiene que ser permanente. Por otro lado, pasando a lo que vendrían a ser las representaciones sociales, nosotros partimos del supuesto de que las representaciones sociales implican formas de pensar y organizar la realidad social, constituidas también por elementos de carácter simbólico, como por ejemplo imágenes, creencias, etcétera, que nosotros ya traemos con nosotros. Creemos que es relevante poner de manifiesto la atención permanente que significó sostener el vínculo durante las prácticas docentes. O sea, como bien dijimos, fue de baja intensidad este vínculo, pero contrariamente a lo que podrían suponer, en realidad significó para nosotros una revalorización, si se quiere, del vínculo de todos quienes participamos en estas prácticas docentes. Si partimos del supuesto de que nuestras finalidades a la hora de enseñar historia atraviesan de principio a fin instancias decisionales, sean estas macro o micro, el valor del conocimiento-experiencia en toda práctica de la enseñanza, esto en palabras de Gloria Edelstein, como así también la relación dialógica entre teoría y práctica, suponemos en la misma medida que aquella relación dilemática entre representaciones sociales y la singularidad de vínculos signados por la no presencialidad en el aula, resulta valioso concluir que nuestras prácticas se apoyaron en dos pilares fundamentales que guiaron nuestra experiencia. Por un lado, las finalidades, en tanto eje que guió la selección de materiales, los contenidos y la dinámica, y por otro lado, entender las prácticas como una síntesis de opciones en permanente construcción. Pasemos ahora a analizar cómo, a través de nuestros materiales, logramos, a nuestro entender, reconstruir un proceso histórico vinculado a la finalidad propuesta en la unidad didáctica. En el caso de la consigna número 1, donde invitábamos a los chicos a contestar cuáles entendían que fueron las consecuencias del choque cultural, la estudiante A contestaba que las consecuencias del encuentro entre estos fue un choque cultural que obligó a los pueblos originarios a cambiar su forma de vida. El aprovechamiento de los recursos naturales de los pueblos originarios se convirtió en una explotación para el mercado y en donde la sociedad europea entendía la vida en estamentos. Esto provocó muchos enfrentamientos, cambios de hábitos y resistencia durante años. El estudiante B
contesta que las consecuencias del encuentro de la cultura, que fueron colonización y conquista, fueron muertes, esclavización, denigración a los inmigrantes, discriminación, etc. Los europeos salieron ganando, consiguieron minerales, territorio y mano de obra. Por otro lado, en una segunda consigna, donde se los invitaba a elaborar la portada de un periódico en la cual logren dar cuenta de lo que sucede en la imagen que ustedes pueden ver en la filmina, aquí tenemos algunas de las respuestas de los chicos. Ayer era loro, hoy son las tierras. Los pueblos de la selva amazónica cortan la calle para impedir que avancen con las obras. Los pueblos originarios que viven en la selva desde siempre intentan impedir que el gobierno y empresas sigan ocupando sus tierras para instalar edificios, rutas y otras obras que cambien el paisaje y hace que estos pueblos tengan menos espacio para vivir en paz con la naturaleza. En fin, nosotros hemos logrado el objetivo que vinculaba nuestras finalidades con las estrategias que desplegamos para llevarlas adelante. Creemos que la perspectiva sociocultural y la línea de continuidad histórica propuesta por los chicos, en parte siguiendo la perspectiva propuesta por Yusa, de trabajar la temporalidad histórica de distintas perspectivas, nosotros entendemos que hemos obtenido resultados y que nuestra práctica en este punto encuentra la culminación de un objetivo logrado. Pensando en las limitaciones sobre las que tuvimos que reflexionar en nuestras prácticas docentes, bueno, con mi dupla pensamos que la ausencia de un vínculo directo con nuestros estudiantes, la no presencia física en el aula, o el hecho de que, bueno, nuestro contacto, por mínimo que fuese, en realidad siempre estuvo mediado por escasos contactos virtuales que pudimos lograr con la docente coformadora. Todo esto nos permite, de cierta forma, reflexionar sobre algunos puntos. En primer lugar, bueno, consideramos que cuando el estudiante no está presente, uno se encuentra ante el desafío de tener que idear los recursos, las formas, los modos en los cuales comunicar y también lograr determinados aprendizajes. Y en segundo lugar, consideramos que el otro elemento importante que encontramos como limitación fue que, bueno, la virtualidad fue un impedimento total, en gran medida para poder construir aquellos conocimientos mediante lo que Gutiérrez denomina como las comunidades de aprendizaje que se tienen que forjar entre, bueno, los practicantes y la docente conformadora, ¿no? Pensar las prácticas en el contexto de virtualidad del cual fuimos parte significó para nosotros más que nada pensar la realidad de nuestros compañeros, la realidad de los chicos. Entender que allí donde surgían dificultades o limitaciones emergieron también potencialidades transformadoras, algunas vinculadas a las posibilidades de reformular estrategias pedagógicas, otras a contenidos. Cuando mucho de lo que creíamos indispensable para llevar adelante unas prácticas de la enseñanza de la historia de repente pasó a constituir una ausencia, el aula, el vínculo de baja intensidad con los chicos. De este modo, para nosotros el transitar nuestras prácticas docentes e intentar enseñar historia en escenarios de virtualidad nos deja como balance la certeza concreta de que el desafío de enseñar tiene la fuerza y la virtud de encontrar caminos posibles, incluso allí donde a simple vista mucho parece limitar la finalidad de construir futuros deseables y posibles junto a los chicos.